Muy buenas tardes, muy buenas tardes con toda la comunidad universitaria. Reciban un cordial saludo en nombre de nuestras autoridades. Doctor Francisco Morán Peña, rector, la doctora Sofía Lobato Torres, vicerrectora académica, la doctora Susana Mati Turralde, decana de Investigación, Desarrollo e Innovación, de la Coordinación de Investigación y Gestión del Conocimiento y la Jefatura de Cultura Científica de la Universidad de Guayaquil. Nos complace darles la cordial bienvenida en esta segunda sesión del Masterclass, Fortalecimiento de la Producción Científica Regional, un espacio académico orientado a fortalecer las competencias de redacción científica de nuestros docentes para la elaboración de artículos publicables en revistas regionales indexadas. Para esta sesión contamos con la participación del doctor Franklin Parrales Bravo, miembro senior del IEE, que es una distinción que reconoce la trayectoria de aportes profesionales en el ámbito científico y tecnológico. El doctor Parrales obtuvo los títulos de doctor y máster en Ciencias de la Computación de la Universidad Complutense de Madrid, España, y cuenta además con una maestría en Inteligencia Artificial por la Universidad Politécnica de Madrid. Durante 4 años se desempeñó como secretario del Comité de Calidad de Posgrados de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es miembro principal del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Guayaquil. En el ámbito científico, ha dirigido diversos proyectos de investigación vinculados a la aplicación de la inteligencia artificial en los sectores de salud y educación, y cuenta con publicaciones en revistas indexadas en Web of Science y Scopus, ubicadas en primer y segundo cuartil. Estimado doctor Parrales, es un honor contar con su participación en este espacio académico. Le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra. Muy bien, muchas gracias y también agradezco al público presente. Bien, vamos a empezar con la presentación, espérenme un ratito. Listo, ahora sí. ¿Se está viendo la pantalla? Bien, vamos a empezar, déjenme ver si se ve la pantalla. Ahora sí. Bien, vamos a abordar básicamente el punto número 2 de la metodología típica para escribir artículos científicos. En este caso ya en la primera sesión, que fue el 10 de marzo, vieron lo que es la sección de introducción, lo que debe tener, la motivación del tema desde el punto de vista económico, social, el contexto actual, etcétera, etcétera, ahí en la situación donde usted se desenvuelve, ¿no? Ahora, una vez usted ha motivado, ha hecho las debidas preguntas de investigación, ha revisado qué es lo que han hecho otros, ¿no? Con respecto al tópico, pues ya queda describir su propia metodología. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, básicamente. Nos vamos a meter solamente con las metodologías dentro de artículos científicos, no solamente impacto regional, más que todos los ejemplos que les voy a pasar es de impacto mundial, lo que vamos a revisar ahora. Si bien es cierto, el trasfondo es el ámbito de ingeniería de software e inteligencia artificial, que es donde más me desenvuelvo. Vamos a tratar de explorar un poquito también lo que ocurre en las ciencias sociales y en otros ámbitos, en otras aristas de investigación, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar. Bueno, ¿por qué dicto la charla? Por una invitación del Departamento de Investigación. Y bueno, aquí tenemos a nuestro señor rector, una gratitud a la actual administración que nos ha facilitado la investigación y fomenta esa actividad investigadora en cada uno de los docentes. Bien, este es el índice propuesto. En este caso vamos a dar una pequeña introducción. Estas diapositivas tan solo son una guía, una pequeña guía, más vamos a estar hablando de ejemplos en vivo, ¿no? Bueno, en vivo no, y que ya están publicados e indexados en Scopus y Web of Science. Entonces vamos a repasar lo que es la metodología IMRID, básicamente la M, lo que es metodología, la estructura universal de la metodología, luego nos pasamos al análisis de datos y estadística, esto es importante. En un artículo de impacto mundial es importantísimo la parte no solo descriptiva, sino la inferencial. Yo diría mucho más la inferencial que la descriptiva. También vamos a abordar otro tipo de metodología, ya para artículos que no demuestran
un nuevo producto o la comparación de un producto con otros existentes en la literatura, sino más bien una revisión de qué es lo que han publicado otros, entonces sobre un determinado tópico, pues ahí esos artículos son artículos de revisión, existen dos, lo que es revisión sistemática, que se sujeta netamente a la metodología Prisma, y luego las revisiones narrativas que son más informales, no tienes que estar sujeto a esta metodología y bueno, pues luego vamos a aplicar ambas cuestiones a artículos de ingeniería. En este caso, repito, yo me desenvuelvo en el ámbito de ingeniería en informática, ingeniería en sistemas, más o menos parecido, ¿no? Y luego vamos a explorar un poquito, porque entiendo que aquí hay una audiencia bastante amplia, ¿no? Lo que sería en el ámbito de medicina, en el ámbito de sociales, etcétera, ¿no? Aspectos éticos, esto es muy importante, más que todo cuando hablo de selección del diseño experimental y más cosas, ¿no? Todo eso de diseño experimental, todo eso va en la sección de metodología también. Erróneamente muchas veces se lo pone en sección de resultados, cuando realmente eso es parte de la metodología, porque ahí hablo cómo voy a evaluar la metodología. En la parte de evaluación, tengo que explicar cómo voy a evaluar el producto o servicio o la metodología que estoy ofreciendo en el artículo. Muy bien, entonces nos metemos de lleno. Esto ya lo saben, que es el IMRD. Bueno, pues es el acrónimo de Introducción, Metodología, Resultados y Discusión en español. Pero, perdón, y discusión, ¿no? Y por supuesto aquí faltaría la C, que es la conclusión, ¿no? Normalmente uno dice IMRD, pero falta la conclusión, pero se sobreentiende, ¿no? Discusión, conclusión, discusión, resultados. Muchos suelen mezclar en resultados discusión, otros pueden poner discusión como conclusión, entonces, y se olvidan de la verdadera discusión. En todo caso, es el acrónimo de esta cuestión, este marco de trabajo, ¿no? ¿Qué preguntas responde? Pues ya lo vieron, ¿no? Introducción, qué problema y por qué, metodología, cómo se estudió. Esa es la pregunta que vamos a abordar hoy. Cómo redactar, cómo representar la información dentro de mi artículo que permita al lector enterarse cómo se estudió o cómo se llevó a cabo lo que estoy escribiendo en el artículo dentro de la sección de resultados y dentro de la sección de discusión. Entonces, eso es lo que vamos a presentar en la metodología. Y luego los otros dos puntos que lo van a ver en las siguientes semanas. Muy bien, el pilar de la ciencia, la metodología, los principios fundamentales, en todo caso, la secuencia de pasos, tienes que describir cada paso en suficiente detalle con tal de que pueda ser entendido por la audiencia. Pero luego vienen otras dos cuestiones, ¿no? En este caso, la replicabilidad. Tienes que indicar qué parámetros, qué versión del software, el código tienes que ponerlo a disposición. Estamos hablando ya de Open Science, ¿no? eh, todo de tal manera que pueda ser replicado, descargado el código y en el caso pues de informática y pueda ser replicado por cualquiera que tenga acceso a tu artículo. Y luego está el otro ámbito que es la validez. En este caso, si en este caso mi estudio solamente se trató en el contexto mío, necesito hacer una comparación, si ese estudio, las conclusiones que arroja ese estudio son las mismas que daría solución en Quito, por ejemplo, o en Cuenca, que tienen otros climas muy diversos al mío, muy diferentes al mío. Entonces, también tengo que hablar de asuntos estadísticos y la diferencia al usar mi actividad gamificada, por ejemplo, y la actividad docente tradicional, si la diferencia entre ambas actividades es estadísticamente significativa. También tengo que validar si, por ejemplo, la encuesta, pues, está bien, el instrumento de encuesta está bien elaborado. Para eso uso, pues, Chromback, Alpha, etcétera, y otras cuestiones más estadísticas, que es importantísimo definirlo aquí, ¿no? La validez de cada cuestión que estoy proponiendo, ¿no? Bien, en todo caso, ¿cómo voy a cómo voy a efectuar esas pruebas de validez? ¿Cómo voy a abordar el asunto de la replicabilidad más allá de los principios fundamentales que ya han sido abordados y que son abordados seguramente dentro de vuestros artículos científicos? Entonces, aquí un pensamiento, una buena metodología es como una receta de cocina perfectamente detallada. En base a esto que está descrito en la metodología, debería cualquier otro investigador obtener los mismos resultados. Esto es algo determinista, debería ser algo determinista. Y cuando hablamos de determinista es que también
Si tengo algo no determinístico, pues introduzco la semilla en este mundo de las redes neuronales, o tengo el modelo guardado e introduzco la semilla, de tal manera que esa configuración me permite obtener los mismos resultados que estoy detallando en mi artículo. No, no debería ser algo estocástico, simplemente tiene que ser algo determinista. Con los mismos resultados, con los mismos parámetros, perdón, debo obtener los mismos resultados tal cual se presentan en mi estudio científico. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de la estructura de la metodología. Normalmente todos nos quedamos en el diseño del estudio. Ponemos ahí un diagramita que lo puedes elaborar en Word. Es bastante sencillo y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, em, como digo, voy a estar revisando algunos artículos desde el más básico y vamos a ver luego otras cuestiones más que ya no forman parte de mi área de competencia. Pero bueno, tratar de darles pautas allí para que allí donde usted se desenvuelve pueda elaborar artículos. Muy bien, vamos a empezar con este primero. De hecho, fue el primer artículo que escribí, algo muy básico, algo exploratorio, digamos. Eh, entonces, a ver, había dicho lo de la metodología, la secuencia de pasos, ¿no? Entonces aquí tenemos algo muy básico. Ya habíamos dicho, estamos, a ver, espera un rato. Ventanas abiertas. Habíamos dicho el diseño del estudio, en este caso, perdón, estamos hablando de eso que ustedes conocen, si es cuasi experimental, si es etcétera, etcétera. Luego vamos a este segundo punto, lo que es la población muestra y fuentes. En este caso hay que decir, bueno, se escoge esta población. Si el número de individuos en esa población pues es muy poco, pues voy a estudiar a todos, ¿ya? O si de repente es muy grande la población de estudio, entonces voy a seleccionar una muestra, en este caso hay más cosas. Hay que definir las variables y categorías de análisis, en este caso. Hay que definir cuáles van a ser los instrumentos, si voy a usar un cuestionario, si ese cuestionario está debidamente validado y todo lo demás, o si debo hacer la validación porque es un cuestionario que yo estoy proponiendo. ¿Qué técnicas? ¿Qué técnicas de inteligencia artificial? ¿Qué técnicas de ortodoncia, etcétera, voy a estar aplicando y procedimientos? Y eso para todas las áreas. Análisis de datos, bueno, pues aquí viene ya lo que es propiamente la estadística inferencial, más que es descriptiva, repito, inferencial. Aspectos éticos y normativos. Si estoy haciendo un estudio, pues requiero el permiso del Comité de Ética para Estudios sobre Humanos y más cosas, ¿no? Y bueno, esto es importante, este es el primer tip, redactar en pasado y con el máximo detalle posible. Me había adelantado con lo del ejemplo, vamos a continuar aquí un poquito. Aquí está esta parte, aquí diseño de estudio, aquí no voy a profundizar en cada uno de ellos porque ustedes ya lo conocen seguramente. Esta es una masterclass, entonces vamos a pasar muy por encima, pero ustedes saben la diferencia entre un experimental, observacional, cualitativo, cuantitativo de métodos mixtos y todos estos que he puesto aquí y muchos más que seguramente ustedes conocen. Y a esto se me voy a enfocar poco a poco dentro de esta masterclass. Tenemos lo que es un ensayo clínico, lo que es un estudio de caso, lo que es un estudio etnográfico, lo que es una encuesta y lo que es una revisión sistemática. De todos estos, pues yo lo que más he hecho es revisión sistemática y un poco mixto, ¿no? Entre encuesta, en este caso sobre el uso de un determinado aplicativo o en este caso también la mejora mediante test de diagnóstico, ¿no? Entonces, un poquito de estudio de caso también, ¿no? O un poquito de ensayo clínico, si bien es cierto, no es clínico, ¿no? Bien, acerca de población, muestra y fuentes. Aquí vamos a hablar de contexto, población, muestra, muestreo, criterios. Y aquí lo importante es decir que en humanidades se habla de corpus documental o fuentes primarias y secundarias. También en la área pedagógica hablan de teóricos, ¿no? ¿Cuáles son los teóricos sobre el tema? Por ejemplo, desarrollo de actividades para fortalecer las competencias eh, la enseñanza de las competencias, la adquisición de las competencias digitales necesarias para STEM, por ejemplo, por parte de los docentes, cosas así. Entonces, sobre qué teórico se fundamenta ese estudio? Todo eso es, en este caso, las fuentes, ¿no? Bien, o fuentes primarias, secundarias y todo lo demás. Contexto, pues ya lo saben, población también muestreo, repito, esto es solamente una guía de lo que deben considerar y ya cuando ya vea oportuno comenzamos con los ejemplos.
Variables, pues ya saben cuantitativas, en este caso yo digo el peso medido en kilogramos o en libras, etcétera, ¿no? Cualitativas, pues por ejemplo, estamos hablando de categorías, ¿no? Alto, bajo, etcétera, etcétera. Fácil, difícil y más cosas, ¿no? Luego también, aquí está, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Hablamos de variables dependientes e independientes. Por ejemplo, yo puedo decir que el índice de masa corporal depende de, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la dependiente es el índice de masa corporal y la independiente son las otras dos que me permiten sacar ese valor. En este caso, la variable dependiente fue la presión arterial, que va a depender, ahí viene la palabra dependencia, de la dosis de fármaco, tas, tas, tas. Entonces, yo ingresando estos parámetros, pues se calcula la presión arterial como que si fuera una fórmula, o en este caso, pues hablamos de, eh, bueno, lo vamos a dejar ahí. Yo creo que el ejemplo está más que claro para el ámbito médico. En el ámbito informático, pues puedo decir la satisfacción del usuario con el aplicativo y la variable independientes, pues pueden ser eh, la ayuda que le pueda brindar dentro del sistema a través de un chatbot, el uso de colores y otras cosas que influyen, en este caso, la facilidad de uso por parte de ahí la población que va a hacer uso de mi aplicativo. Muy bien, entonces vamos a hablar de esto de aquí. Perdón, se me está dañando la pantalla. Instrumentos, técnicas y procedimientos. Ahí hay que especificar los materiales, en el caso de ingeniería civil, arquitectura y todo lo demás. Tengo que, en la parte previa, en trabajo relacionado, por ahí más o menos mencionar el por qué voy a enfrascarme en este material, pero aquí ya está a nivel de metodología, lo que tengo que hacer es explicar qué material y bajo qué configuración, cuántos minutos necesito dejar el cemento para que frague bien, etcétera. Todo lo que permita replicar el experimento tiene que ser indicado aquí dentro de la sección de metodología, ¿no? Equipos, bueno, vamos a hacer uso de un experimento dentro de un ordenador que tiene una GPU con tanto de RAM, etcétera, etcétera, y más cosas, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser especificado aquí. Si es software, pues lo hemos ejecutado sobre la versión de Linux Red Hat, versión tal, 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 o la versión de Windows tal, 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 sobre el paquete estadístico R, ta, 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 o pues, estamos usando Python, la versión tal, el servidor Apache tal, de cual, etcétera, ¿no? Hay cuestionarios en este caso, bueno, pues estamos usando lo que les decía, un cuestionario validado, tipo HIT6 para medir en este caso la migraña. Digamos, lo que siente el paciente con la migraña, se me están yendo las palabras. Y luego está el otro asunto, ¿no? Si voy a proponer un cuestionario, bueno, pues cómo voy a efectuar la validación de ese cuestionario, si voy a usar Chromebag Alpha o cualquier otro similar, etcétera, etcétera. Muy bien, eso a nivel de materiales, todo eso debe ser especificado aquí, paso por paso, dentro de la metodología. Técnicas. Esto es parte ya de lo del diseño experimental como tal. Cuando hablamos de la forma de colectar la información de percepción, por ejemplo, a través de entrevistas, grupos focales o incluso grupos focales o entrevistas para abordar la factibilidad o el diseño de un videojuego educativo, etcétera, etcétera. Todo eso aquí dentro de técnicas. O si hablamos de inteligencia artificial, bueno, ¿qué modelos voy a usar? O si hablamos de construcción de puentes, bueno, voy a diseñar mediante la metodología BIM. O si hablo de arquitectura, alguna cuestión similar, ¿no? Todo para todas las áreas. Estudios sociales, se voy a usar técnicas etnográficas, etcétera. Observación in situ, etcétera, ¿no? Y análisis documental. Bueno, no tengo tiempo, las personas no tienen tiempo o yo mismo no tengo tiempo, entonces voy a revisar los documentos y a partir de ahí extraer cómo se manejan los procesos en la empresa tal y cual, ¿no? Y el procedimiento, eso es lo que vamos a ver ahora sí en el ejemplo del artículo, eh, paso a paso, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres y todo lo demás. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. De todos los artículos que vamos a revisar es de impacto mundial. Aquí esto es muy básico, pero muy intuitivo, ¿no? Aquí tenemos para alguien que más o menos algo ha revisado sobre el dominio, ¿no? Es muy básico, repito, esto es una cosa muy de primaria, ¿no? Aquí tenemos una base de datos representada por este cilindro aquí. Entonces de ahí extraigo la siguiente información, mejor dicho, varios atributos y la variable que voy a categorizar, pues en este caso es
el valor de hit 6 y también los efectos de reducción y efectos adversos del uso de un fármaco, en este caso que no suele ser usado en el ámbito de la reducción de síntomas de migraña, como lo es el Botox. Y sin embargo, ese es el propósito de este artículo. Luego la fase de preprocesamiento, ahí hago algunas operaciones que aquellos que conocen el mundo de Machine Learning, pues las conocen, y de Data Mining, ¿no? Luego aquí voy a la evaluación, en este caso, de esos modelos previamente entrenados. Bueno, aquí voy al entrenamiento de modelos y también a la evaluación, qué modelos voy a usar, qué algoritmos voy a usar, y finalmente, pues, aquí creo un modelo que a la final es un consenso de otros modelos, ¿no? Entonces, eso es lo que explica esta metodología. Repito, no es necesario que lo entiendan. Aquí lo importante es que se queden con lo que está por detrás. Lo que está por detrás es justamente lo que estamos revisando, que es el procedimiento que tiene que ser indicado paso por paso. Vamos a revisar otro artículo. Este ya está publicado asimismo en otra revista. Ahora lo vamos a revisar. Y rápidamente vamos a ver que en cada uno de ellos se describe paso por paso, está lento el internet, la metodología, ¿no? Vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, es un estudio sobre series de tiempo, la evolución en este caso de ocupación de camas hospitalarias en un determinado hospital. Un estudio de series de tiempo que viene bien para el ámbito de economía, para el ámbito de, bueno, otros ámbitos. Entonces, aquí está bien descrito lo que es cada uno de los pasos que tiene la metodología, lo que va de aquí para acá, etcétera, etcétera. En cada paso, pues voy a decir qué operaciones voy a efectuar o voy a considerar, ¿no? Y aparte está indicando que hay un análisis retrospectivo, un análisis en este caso de pronóstico. Aquí busco un análisis en base a la información, mientras que aquí voy a dar pautas de optimización y más cosas. Eso para alguien que entienda del dominio, pues sabe de qué va, ¿no? Pero por lo menos estamos hablando de describir paso por paso cada una de las operaciones. Vamos a ir a otro ejemplo, ¿no? Ahora vamos a hablar más que todo de un estudio un poco percepcional, ¿ya? Entonces, no, perdón, vamos a otro estudio de procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Vamos a revisar el artículo de aquí, específicamente. Nos hemos quedado aquí, ¿no? Repito, estamos retomando la idea, no es necesario que entiendan lo que trata cada artículo, sino el hecho de explicar el procedimiento paso por paso, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en artículos de impacto mundial más que todo, y desde luego esto va bien en artículos también de impacto regional. Entonces, aquí tenemos otro artículo en una editorial prestigiosa como la IEEE. Bueno, a ver, esperen un ratito, vamos más abajo. Bien, aquí tenemos la secuencia de operaciones, ¿no? Esto es del mundo del lenguaje, procesamiento del lenguaje natural. En este caso, pues, hay una operación básica llamada un conjunto de pasos. En la fase de preprocesamiento hay una operación básica que se llama tokenización, no tienen que entenderla. Esto, repito, es del ámbito de procesamiento del lenguaje natural. Pero una vez más estamos viendo el conjunto de pasos, en este caso de manera intuitiva se están presentando con flechitas que se mueven en este sentido y luego aquí bajan en este sentido, ¿no? Aquí esta es la entrada y esta es la salida. Esa es la idea, ¿no? Algo sencillo como un diagrama que muestre los pasos que debe seguirse para, en este caso, llegar a los resultados que estoy presentando en mi artículo, ¿no? No solo el procedimiento, sino, repito, también las técnicas y también los materiales. Entonces, hemos hablado del procedimiento a nivel de ejemplos. Ahora sí vamos a hablar de las técnicas, ¿ya? Y para ello vamos a otro artículo, ¿ya? En este caso, uno reciente, asimismo publicado en Primer Cuartil. Vamos a revisar cómo se presenta esto de las técnicas. Si ustedes efectivamente pues van a evaluar eh, la mejora en la alfabetización sanitaria, en este caso, en un ámbito como el cáncer de colon, sobre estudiantes de último semestre de una determinada carrera, pues tienen que mostrar cómo lo van a hacer, qué técnicas van a usar, ¿ya? Y en este caso, qué instrumentos, porque esa era la otra cuestión, qué materiales, ¿ya? En este caso, para este estudio particular, justamente eso que les estaba hablando,
aborda el uso de un aplicativo, un videojuego educativo llamado Serious Game, ¿no? En este caso llamado Conga, ¿no? Conscientization Game, para abordar lo que es la alfabetización o la concientización sobre, oh, mira, no porque soy joven estoy exonerado de tener cáncer de colon. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar este sistema? Si efectivamente alcanza el objetivo de alfabetizar o concientizar sobre este tópico. Entonces, eso lo vamos a describir aquí. Primero lo que hago en este artículo es describir el material. ¿Cuál es el principal material en este caso? Son dos. El instrumento de evaluación, los instrumentos de evaluación y el videojuego. Entonces aquí, paso por paso, voy diciendo la parte pedagógica que me fundamenta el diseño del videojuego como tal. Y obviamente voy explicando, mira, esta pantalla tiene estos elementos, esto sigue este concepto educativo y más cosas, ¿ya? Aquí, ¿por qué presento aquí este cuadro? ¿Por qué la disposición en esta forma? Etcétera, etcétera. Todo eso, los fundamentos, ¿no? Y luego viene ya la parte como tal de el diseño experimental, ¿no? En este caso, ¿cómo voy a evaluar? Como les decía, ¿cómo voy a llevar a cabo? Esto no es resultados, esto es metodología. ¿Cómo voy a llevar a cabo la evaluación para saber si el uso de este videojuego educativo efectivamente logra mejores resultados que una clase o una charla sanitaria, ¿no? En este caso. Entonces, aquí abordo paso por paso cuáles son las operaciones y luego también explico lo que es el instrumento, ¿no? Esto ya hemos visto el diseño, ¿no? Ya hemos visto lo que es el proceso, quiero decir. Ahora vamos a hablar de técnica y de materiales. Entonces, ¿qué técnica voy a usar? Bueno, pues vamos a usar un test diagnóstico, lo que es el pretest, y vamos a usar otro test diagnóstico que es el post-test. Ahí tengo que definir si efectivamente pues va a ser el mismo test, se trata del mismo test, o si voy a usar otro test, cuántas preguntas tiene, qué opciones múltiples. Lo importante es llevar como anexo, presentar como anexo el test que estoy usando para hacer ese análisis, ¿no? Y por supuesto, eso aparece en la sección de apéndice. Esto es, repito, artículos de impacto mundial y también esto va a aparecer en artículos de impacto regional y le va a dar un buen realce a su investigación, ¿no? Entonces, aquí aparece, si se dan cuenta, en el apéndice, aparece el instrumento que usé para evaluar el pretest y el post-test, perdón, para evaluar a los estudiantes el conocimiento previo y en este caso el conocimiento posterior a la intervención educativa mediante, en este caso, el uso de un Serious Game. Estoy indicando también cuál es la respuesta correcta. Todo lo que tenga que ver con instrumentos y materiales para que el experimento pueda ser replicado, tengo que ponerlo ya sea dentro del artículo o ya sea como un apéndice. También, ya que se trata de el uso de IA generativa para rellenar mi banco de datos de mi videojuego y también para elaborar la adaptación del videojuego, una actividad neuroadaptativa para aquellos del mundo de psicología y del mundo de la educación, pues conocen esto de aquí. Pues aquí también describo cuáles van a ser los prompts que voy a usar por parte de la IA generativa. Repito, la idea es que siempre, siempre se esté dando toda la información lo más detallada posible para que el experimento pueda ser replicado. Si hago uso de un software, entonces tengo que dar la dirección en donde tengo desplegado ese software para que pueda ser usado también por quienes estén interesados en ese artículo. Y efectivamente, pues, si revisamos en las fuentes, y también aparece en la sección metodológica, vamos a ir más arriba, aparece el videojuego. Aquí dice el videojuego que se encuentra disponible en, y ahí está la dirección web. Entonces, si uno pulsa la dirección, pues ya te aparece el videojuego como tal, salvo que ahorita igual la conexión está un poco lenta aquí en donde me encuentro. Muy bien, también dice cómo está compuesto ese videojuego, ¿no? En este caso, ahí lo tenemos, ¿no? Que uno dice, bueno, no voy a mostrar eso, Play Now, etcétera. Vamos a ver la composición, la distribución de los componentes, esto ya para aquellos que están metidos en el ámbito de ingeniería de software. La distribución de los elementos, de los componentes, también lo muestro como un apéndice. Entonces tenemos un sistema multicapas, en este caso,
sigue el patrón vista, lógica de negocio y datos, pero también se conecta a servicios externos y todo lo demás. Estamos hablando entonces del procedimiento. Ahora, la técnica, bueno, estamos hablando del pretest, del post-test. Ahora, ¿cómo voy a evaluar, en este caso, esa ganancia a nivel de alfabetización sanitaria? Bueno, lo vamos a ver aquí justamente en el artículo. Nos vamos al diseño experimental. Aquí muestro los pasos, pero es que aparte también estoy indicando el material de estudio, en este caso las personas de estudio, el grupo que voy a estudiar. Aquí dice que consiste en 50 estudiantes de pregrado, ¿no? Que se encuentran en el 10º semestre en la carrera de software. Previamente en la introducción he motivado, he dicho por qué he escogido esta población, por qué es importante trabajar con ellos y todo lo demás. Aquí explico el muestreo, ¿ya? Aparte estoy diciendo quienes voluntariamente acordaron participar. Entonces, más abajo se encuentra también aquí lo que como apéndice, el consentimiento informado, ¿no? En este caso fue de tipo verbal, ¿ya? Aparte estoy indicando la distribución. Aquí seguramente viene bien para el área médica. Aquí no, porque esto es del área, bueno, sí es un poquito, pero es más área informática, ¿no? Pero en área médica describir mucho más mediante una tabla descriptiva la distribución de los pacientes sobre determinadas variables, ¿no? Eh, pero repito, estamos en un artículo del área informática, con lo cual aquí no tenemos esa tablita como tal, simplemente describo lo más importante para mi objetivo de estudio y para lo que estoy presentando en el artículo, ¿no? Y luego explico paso por paso este diagrama que aparece aquí, ¿no? Entonces, aquí digo cómo voy a distribuir los 50 estudiantes, digo que los distribuyo en dos grupos de forma aleatoria, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a evaluar? Esto ya es la técnica, en este caso pues lo hago a través de este instrumento. En este instrumento existen 5 ítems. El ítem 1 pues se refiere a este ámbito, el ítem 2 y 4 se refiere a este otro ámbito, etcétera, etcétera. Aparte digo, ¿cómo voy a evaluar la validez de ese instrumento? Eso está más abajo, ¿no? ¿Cómo voy a entrenar, ¿no? Esa fase de entrenamiento, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué técnica voy a usar? Bueno, pues indico, vamos a abordar unos 20 minutos de instrucción, perdón, 30 en este caso, sobre el uso del videojuego y interactúas ahí con un ambiente de prueba, mientras que acá vamos a tener una charla por la misma duración, a 20 minutos es. Está un poco lejos la pantalla. Bien, aquí vamos a tener 20 minutos sobre una charla acerca del cáncer de colon, obviamente con los scripts previamente validados y que contengan el mismo contenido de preguntas, a nivel de preguntas y respuestas, después de una breve introducción para ambos grupos, ¿no? Entonces, mientras que aquí se usa el videojuego para enseñarles cómo usarlo, aquí en cambio se harán unas preguntas de ejemplo con respuestas en pizarrón, por ejemplo, y ellos tienen que ir diciendo en este caso, interactuando con esas respuestas. Y luego ya viene la parte ya de la interacción con el videojuego o la interacción en este caso ya dentro de un cuestionario, aquí con el grupo B, ¿no? En este caso. Muy bien. Entonces, todo eso lo presento aquí, ¿ya? También habíamos dicho de la parte ética, ya me voy adelantando como para no olvidarme después. Aquí estoy indicando cómo o en qué fundamento, en este caso, en qué leyes y en qué artículos fundamento la parte ética. En este caso, solamente al tratarse de un grupo de estudio, no estoy interviniendo mediante vacunas o un tratamiento ni nada, ni tampoco es que le hago un daño psicológico ni nada. Simplemente es un estudio pre-test, post-test y una interacción con videojuegos, pues. Entonces no necesitas como tal una cosa de un comité de ética que te certifique que hay daños en la salud, etcétera, etcétera. Simplemente ahí un certificado de que diga pues que esos estudios no presentan necesidad de validar una cosa así, así, es más que suficiente. También indico cómo voy a anonimizar los datos. Eso es importante, todo eso está descrito aquí. Luego vamos a ver en un ámbito médico, el primer artículo que les presenté, aquí sí que hay más cosas que presentar, pero bueno, ya mismo volvemos allí. Ahí sí hablamos de otro ámbito. Acá solamente es un ámbito de experimento muy percepcional y muy de conocimiento. No es una cosa que le voy a infiltrar algo como en el caso de Botox. Ahí sí estamos hablando de Botox, sí, la medicina Bonatoxulin, no me acuerdo.
Muy bien. Aparte, habíamos hablado de la validación como tal del instrumento, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué preguntas? Sí. Vamos a ver aquí lo que es la validación. Esto es estadística pura y dura. Básicamente hablamos de validación del contenido y de los ítems, ¿no? Entonces ahí presento en el apéndice A tienes el instrumento. Ahora vamos a validar el instrumento y voy a ejecutar en este caso, eh, bueno, voy a analizar los resultados obtenidos en el post-test. Hago una prueba de correlación entre las preguntas. En este caso, aquí tengo, digamos, la correlación es normal, no hay una alta correlación, con lo cual pues mi instrumento está bien, ¿no? Instrumento personalizado para este ámbito personal mío. No estoy usando un instrumento que ya existe y que es de común conocimiento, por ejemplo, el HIT6 para medir la gravedad de la migraña en un paciente, la sintomatología. Estamos hablando de un experimento para validar el uso de un aplicativo para la alfabetización sanitaria, en este caso en particular del cáncer de colon, ¿no? Entonces, mi instrumento está bien diseñado gracias a estos resultados, hay poca correlación, pero incluso hablamos de reliability, ¿no? Hablamos de consistencia interna, ¿no? Entonces, para eso hago uso de Chromback en este caso, y me sale un alfa de 0,72, ¿no? En todo caso, de acuerdo a la literatura, pues se da por válido, está bastante bien el instrumento, y luego ahí fundamento la parte estadística, ¿no? Entonces, revisando lo que hemos visto en este artículo de ejemplo, hemos visto lo que es el procedimiento en este caso para medir la mejora de conocimiento por parte de los estudiantes sobre un aplicativo tipo Sirius Game. Hemos visto también el caso de la mejora en la predicción de los resultados terapéuticos a infiltraciones de migraña, ese fue el otro ejemplo. Y así hemos visto algunos experimentos, perdón, artículos. En cada uno de ellos he mostrado el procedimiento a seguir y en el último en particular he mostrado las técnicas. Bueno, vamos a hacer pretest, vamos a hacer posttest, vamos a tener tantos minutos de entrenamiento, tantos minutos de prueba, etcétera, etcétera. También hemos visto materiales, tienen que ser replicables. Si se trata de software, poner en este caso el link donde se aloja el aplicativo, qué instrumentos usé para medir la percepción o para medir el conocimiento, etcétera, etcétera, y más cosas, ¿no? Muy bien. Y eso en cuanto a la parte de la estructura, perdón, instrumentos, técnicas y procedimientos, ¿no? En este caso, variables, eso ya lo conocen de más, pero bueno, más que todo en el ámbito económico y en el ámbito de series de tiempo también es importantísimo, dicho sea de paso, en una serie de tiempo, a ver, aquí yo tenía el ejemplo un ratito. Ujú. El artículo stop, un ratito. Aquí está, ¿no? Entonces, en este artículo yo lo que hago es, porque así lo exigen las revistas también, ¿no? Indicar la fórmula, en este caso, cuál es mi variable dependiente e independiente en una serie de tiempo, esto es importantísimo, siempre es importante, pero mucho más aquí. En un estudio percepcional, pues bueno, ¿qué vas a evaluar? Qué sé yo, la alfabetización sanitaria sobre cáncer de colon. ¿Y cuáles son las variables independientes? El uso del aplicativo, la facilidad de uso y todas esas cosas. Obviamente eso es muy abstracto, tengo que definirlo con cosas más puntuales, ¿no? Eso a nivel de software. Pero aquí en el ámbito económico, pues hablamos de series de tiempo, en este caso no es ámbito económico, pero sí estadístico. Entonces aquí doy la fórmula y digo cuál es mi variable independiente y cuál es mi variable dependiente. Espera un rato. En este caso vamos a estudiar una serie univariada, pues en este caso la X representa una entrada simple, en este caso donde T pues denota el número de tiempos, ta, 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 ta. Entonces aquí digo XT es la variable dependiente y aquí digo qué significa la B, qué significa la T, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí igual, la Y es la variable dependiente, en este caso cómo se calcula o de qué depende, en este caso no está la fórmula como tal. Si realizo una transformación, pues aquí se describe la variable dependiente y va a ser
Va a depender, obviamente, valga la redundancia, de todas estas variables que aparecen aquí y más cosas, ¿no? Entonces, todo eso, cuando hablamos también de replicación, estoy dando los hiperparámetros. En el caso del ámbito de software, esto es importantísimo, ¿no? Decir cuáles son los hiperparámetros, cómo lo voy a evaluar. La técnica, en este caso, voy a evaluarlo mediante un grid search o una búsqueda en cuadrícula. Aquellos que saben de las redes neuronales, pues saben esto de aquí, cómo voy a tunear los parámetros y todo lo demás. También voy a indicar qué instrumentos o técnicas en este caso las métricas, voy a aplicar para evaluar la calidad del modelo, ¿no? Y todo eso de allí es importante. Estamos otra vez hablando de materiales, técnicas y procedimientos. Y en este caso ya hablamos de algo cuantitativo, en este caso variables dependientes, independientes, etcétera, etcétera. Muy bien. Eh, Vamos a avanzar a la parte de análisis de datos y estadística. Hemos hablado de estadística descriptiva, o no, vamos a hablar de estadística descriptiva. ¿Qué instrumentos vas a usar? ¿La media, la mediana, la moda? ¿Por qué? Bueno, vamos a usar la mediana porque si uso la media, pues es muy sensible a valores atípicos, no outliers, lo que conocemos como outliers. La mediana, bueno, pues es menos sensible. La moda, bueno, quiero saber la frecuencia y todo lo demás, ¿no? Entonces la moda, el elemento más repetido, etcétera, más o menos. La desviación estándar, bueno, más o menos cómo se distribuye, etcétera, y todo lo demás. Cuánto se aleja de la tendencia, ¿no? La desviación estándar y porcentajes, etcétera, etcétera. No todo eso es la estadística descriptiva, puedo usar un diagrama de caja, voy a usar una kurtosis, etcétera. No voy a usar estos elementos y explico el por qué y qué me va a ayudar. No, todo eso lo describo dentro de la metodología. Después lo presento con resultados, pero dentro de la metodología debo fundamentar el por qué voy a usar esos elementos. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Y luego estadística inferencial. ¿Por qué voy a usar una prueba de t-student? Prueba t-student. Bueno, porque asumo normalidad de los datos. Y si los datos no son normales, bueno, voy a asumir una prueba para datos que no siguen una distribución normal. ¿Cómo voy a demostrar la normalidad o la no normalidad de mis datos, de mis variables? Entonces lo hago mediante una prueba de ajuste, ¿no? Bondad de ajuste y todo lo demás. ¿Por qué voy a usar ANOVA? El análisis chi cuadrado, chi squared. ¿Por qué voy a usar las correlaciones? Eso es importante, siempre justificar la elección. Aquí es importantísimo, ya les había dicho, esperen un ratito, mencionar el software utilizado, ¿no? Si es R, qué versión, si es SPSS, el código debe estar a disposición para que la comunidad científica pueda replicar el experimento que estás describiendo y el nivel de significancia estadística que vas a usar para admitir algo, una conclusión o una inferencia. Bien, entonces, les había dicho ejemplos, vamos a volver a los ejemplos. Aquí vamos a la parte, esto es, la metodología. Entonces, yo aquí digo qué técnicas y por qué. Vamos a la parte descriptiva. El análisis descriptivo es solamente esto. Todo lo demás ya vienen unas cosas más pepas, ¿no? A nivel estadístico. Entonces, aquí digo, bueno, voy a aplicar limpieza de datos, transformación. Son las fases previas a este análisis de complejidad y en este caso el valor que hago con mi serie de tiempo. Y entramos a la estadística descriptiva o el análisis descriptivo. Aquí básicamente lo que voy a indicar es por qué voy a considerar, bueno, por qué voy a considerar una división entre las técnicas descriptivas y diagnósticas, porque en serie de tiempo muchas veces digo estoy haciendo un análisis descriptivo y lo que estoy haciendo es un análisis diagnóstico, ¿no? Eh, Ya, lo que pasa es que en este artículo veo que está fundamentado en otro artículo, por eso no describo muy bien eso, sino que digo que es un avance o una complementación de otro artículo, un complemento. Entonces vamos al otro artículo. Esta es una conferencia, no, de revista, un rato. Mm, Este es.
Muy bien, entonces vamos al artículo base, ¿no? Así pasa, ¿no? Un artículo pues presentas todo y el otro es una extensión de lo que ya has presentado y así sucesivamente. Y Brasil. Muy bien. Bien, entonces, asimismo, aquí presento esa parte del análisis, ¿no? Vamos a la parte descriptiva, les decía. Bien, aquí digo el porqué de las cosas, ¿no? Digo que voy a usar qué instrumentos, voy a usar boxplot, que me va a indicar el boxplot, que me va a indicar el lineplot, o etcétera, etcétera. En otros casos, ¿por qué voy a usar la media o por qué voy a usar la moda, etcétera, la mediana, por qué la voy a usar? Bueno, todas esas justificaciones que todos conocemos. Y eso también lo presento aquí en el diagrama, ¿no? Lineplot y boxplot, nada más. Eso es lo que voy a usar en este análisis. Bueno, en el análisis diagnóstico voy a hacer un análisis de descomposición, voy a usar eh, el análisis de tendencia, voy a usar el análisis de estacional, perdón, y aquí en el ámbito de redes, no, de series de tiempo, lo importante es diferenciar lo que es una estacionalidad de la estacionariedad. Son cosas diferentes. Pero bueno, eso para el ámbito de series de tiempo que lo conocen economistas, estadísticos, en este caso, pues, informáticos y todo lo demás. También a nivel inferencial, vamos a volver al otro artículo. Ya hemos hablado de la parte descriptiva. Vamos a hablar ahora sí de la parte inferencial. Vamos a volver al artículo de aquí. Bueno, pues, ¿qué prueba voy a hacer? En este caso, la prueba de Cronbach y todo lo demás. ¿Cuál es el valor que voy a dar por aceptado? En este caso, si es menor a tanto, si es mayor a tanto. Aquí fundamento esa decisión en base a lo que dice la literatura y todo lo demás, ¿ya? Em, Esa es la parte inferencial. También, por ejemplo, vamos a otro artículo, esperen un rato. Este de aquí. Este asimismo es del uso de un videojuego para fortalecer las habilidades de especificación de requisitos de software, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo voy a evaluar la adquisición de esa competencia gracias al uso de videojuegos? Lo voy a hacer mediante una estadística inferencial, un análisis estadístico inferencial, ¿no? Entonces, en este caso particular, lo que voy a usar es una diferencia, el p-value y en este caso la significancia, ¿no? Eso es lo que presento en resultados, sí, pero el por qué lo hago o por qué tomo un determinado test estadístico, un rato, no me sé de memoria ahorita ya tantas cosas, pero un rato. Bueno, aquí otra vez hablo del material. ¿Cuál es el material? En este caso el videojuego. Explico las decisiones pedagógicas que hay por detrás. También hablo cómo configurar. Hablo del diseño experimental. Ajá, ahí digo la muestra seleccionada. También cuáles son la, la manera de seleccionar, cuál va a ser la manera de seleccionar a los expertos que van a determinar si un requisito es ambiguo o no es ambiguo, un requisito de software. Esta ya es la parte de los resultados. Entonces, todo eso lo voy definiendo aquí, ¿no? Luego la parte inferencial, esperen un ratito. Mm, Ya, aquí se evalúan dos cosas, no solamente la ganancia a nivel de definición de requisitos no ambiguos, requisitos de software, sino también la percepción que tiene el estudiante acerca de la sesión de entrenamiento, si siente que hay un mayor enganche, si se siente más motivado y todo lo demás. Entonces,
Por el un lado, esto de aquí pues hace uso de una estadística descriptiva muy básica como para concluir, ah, mira, la ganancia ha sido tremenda, pero también puedes aplicar pruebas estadísticas para ver si esa diferencia es significativa, lo que visualmente igual se ve, ¿no? O sea, tampoco es una cosa tremenda, ¿no? De hecho, aquí lo hago, esperen, este es otro estudio del que les mostré al inicio. Aquí es más, aquí presento diagramas de cajas, ¿no? Para ver la distribución de los puntajes, en este caso, de acuerdo al método usado, método instructivo usado. En este caso vemos que en el pretest, pues todos parten de una misma base de conocimiento, mientras que aquí en el post-test, pues sí veo que hay una diferencia que aparte, haciendo un análisis estadístico, es significativa, pero esto va en resultados. Yo en la parte de metodología debo decir qué test estadístico y para qué voy a usarlo, ¿no? En este caso, si hago un post hoc, si hago en este caso, bueno, una prueba de Cohen, en este caso D, etcétera, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Entonces, el por qué eso debe ser descrito en la parte metodológica. Estamos hablando de análisis inferencial. Y luego, en este caso, el por qué no voy a usar una TED Student tiene que estar debidamente explicado. En este caso particular, o en otro artículo que, bueno, se los puedo presentar también, esperen un rato. Explico el por qué no hago uso de el TED Student. Dejen encontrar ese otro artículo. Un rato. Aquí está. Bien. Estamos en el ámbito de ingeniería, ya mismo pasamos al ámbito de sociales, unos cuantos ejemplos solamente. Y repito, no, ese ámbito no es de mi dominio, pero sí es importante decir qué debe ser descrito en la metodología, ¿no? Entonces, aquí claramente vemos que la distribución no es normal, ¿ya? Entonces, claro, en ese caso voy a usar una prueba de Wilcoxon, sin lugar a dudas, y describe el por qué, ¿no? Básicamente. Pero eso debo describirlo, obviamente. Hay cosas que sí se deben describir en la metodología y hay otras cosas que me hacen cambiar de opinión ya una vez viendo los resultados, una vez visto los resultados, ¿no? Y bueno, en esos casos, bueno, se justifica escribirlo ya dentro de la sección de resultados. Habíamos pensado hacer esto, pero a la final vemos que la distribución sigue otra cosa, vamos a usar esto otro, ¿no? Eso es lo que dice aquí, justificar siempre la elección. Acerca del uso del software estadístico, bueno, ahí debe estar descrito, en muchos de esos artículos que les he presentado está descrito la versión de R, yo uso R, no uso SPSS, ¿ya? Y todo lo demás. Muy bien, y aquí ya nos metemos en otra área que, repito, no es de mi dominio como tal. Esto seguramente ustedes lo conocen, pero solamente lo paso a mencionar. Análisis de datos cualitativo, entonces existen algunos, seguramente muchos más tipos de análisis, análisis temático, análisis del discurso, teoría fundamental, análisis de contenido, o haces codificación abierta, o codificación axial, o codificación selectiva, cómo pasas las partes de encuesta a una determinada, un determinado dataset, ¿ya? Si son preguntas de varias opciones, entonces particionas por columnas, entonces tienen ceros y unos, ¿no? Esa es la idea y todo lo demás. Todo ese tipo de análisis cualitativo que se lleva a cabo aquí y que seguramente ustedes, repito, lo conocen. Todo eso debe ser descrito dentro de la sección metodológica. Muy bien, y hemos concluido una buena parte de lo que vamos a ver el día de hoy a nivel de experimentos. Ahora vamos a pasar a la parte de la metodología Prisma. ¿Por qué estamos avanzando rápido? Repito, porque esto es una masterclass, es en base a ejemplos básicamente. Y bueno, ahora nos metemos con la metodología Prisma. Existen dos tipos de revisiones, de hecho existen muchas más. Existe una revisión bibliométrica, la revisión de literatura básica o narrativa que todos los artículos deben tener dentro de la sección introductoria para motivar el estudio de lo que estoy presentando. Digamos que eso es una revisión narrativa. Y luego existe otra que es la revisión sistemática, ¿no? Entonces, repito, existe una revisión bibliométrica,
una revisión narrativa y una revisión sistemática. Vamos a dejarlo así porque ya de ahí podemos filosofar bastante sobre el tópico. Si una sistemática es un subconjunto de las narrativas, si la bibliométrica también es narrativa y todo lo demás, bueno, ya eso, cada quien puede ahí sacar sus puntos de vista y desde luego yo les doy la razón a todos porque yo mismo no conozco, no lo sé todo, así que siempre estoy dispuesto a aprender los diversos puntos de vista, ¿no? Pero vamos a dejarlo así, una revisión narrativa y una revisión sistemática. La narrativa es flexible. Fulanito ha hecho esto, Sultanito ha hecho esto otro y me diferencio de ellos en que yo voy a hacer esto otro, ¿ya? O bueno, mi trabajo no es diferente a estos otros, pero voy a aplicarlo sobre esta población sobre la cual pues no voy a aplicar mi software porque es gratis para ellos y ellos no disponen de recursos para pagar estas otras soluciones tecnológicas, ¿ya? Etcétera, etcétera. O sea, tengo que fundamentarlo desde cualquier arista. Eso es como el gato que se está cayendo, trata de agarrarse a lo que sea por desesperación, ¿no? Y ahí es que va dañando las cosas y tiene las uñas muy afiladas, ¿no? Más que todo las cortinas, y eso ustedes seguramente lo saben. Y luego está la revisión sistemática que sigue un procedimiento llamado PRISMA, ¿ya? Minimiza sesgos, es rigurosa y replicable, pregunta estructurada y todo lo demás. ¿Ya? ¿De dónde viene la metodología PRISMA? Es un acrónimo de estas palabras de aquí, ¿no? Es un conjunto de directrices para reportar revisiones sistemáticas, no es el método para hacer la revisión, sino para publicarla de forma transparente. Incluye una lista de verificación de 27 ítems que ahora mismo pues se los voy a presentar como ejemplo. Mm, Aquí está el checklist. Esto lo puede descargar, lo puede buscar en internet. Iba a ser en YouTube, pero en internet. Tiene todos estos 27 ítems. Debe tener un título, debe tener un abstract, debe tener el porqué de las cosas, que justifica en este caso el que usted esté llevando a cabo esa revisión sistemática. Tiene que describir los objetivos, criterio de elección, criterio de exclusión, todo lo demás, estrategias de búsqueda, qué palabras clave, sobre qué bases de datos, las fuentes de información, bueno, eso es justamente sobre qué fuentes de datos, Scopus, Web of Science, PubMed, etcétera, 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 publicaciones regionales, Latindex, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el proceso de recolección de información? ¿Cuál es acerca de los ítems seleccionados? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos o el sesgo, la medición del sesgo? ¿Cuáles son los efectos de medida? Bueno, en este caso, lo que voy a presentar, ¿no? La síntesis ya es la parte narrativa, qué métodos de síntesis voy a usar, cómo voy a reportar los sesgos, cómo voy a medir, eh, para medir la confidencia. En este caso, esto es importantísimo, ya lo vamos a ver, ¿no? Eh, ¿Cómo? Sí, lo vamos a ver. En estos días sale publicado este de aquí, en un rato. Hay partes que son estadísticas y que son extrapolables a cualquier dominio de estudio, ¿no? En este caso, una revisión sistemática, pues, es extrapolable, porque luego, perdón, me había olvidado el metaanálisis, ¿no? Eso es muy común en el área de la odontología, la medicina, pero bueno, en esta área en la que me desenvuelvo, el metaanálisis, no es no es que no sea relevante, no es tan importante, no hay muchos artículos tampoco en el tópico, ¿no? Pero en el ámbito médico sí. Muy bien, esto es importantísimo, decir otra vez cómo se seleccionaron o cómo se validó la selección y la extracción de datos, ¿no? Esto debe ser descrito en este caso en la sección, repito, perdón, capítulo, estamos con tesis, sustentación de tesis, en la sección de metodología, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy indicando es, bueno, eh, sigue este marco de calidad, o si he modificado algún marco de calidad, obviamente menciono y lo presento el marco de calidad usado, cómo voy a evaluar cada uno de esos dominios, en este caso particular,
Luego también cuál va a ser el instrumento de evaluación, todo eso lo presento. Y luego también indico cómo voy a llevar a cabo o cómo se llevó a cabo las pruebas que me permiten o de expertos que me permitieron evaluar la calidad de mi selección de artículos, ¿no? Porque es una revisión sistemática. Entonces, ahí viene una métrica llamada capa, ¿ya? Que ustedes seguramente la conocen, y que lo que busca evaluar es, digamos, la coherencia o el criterio común entre los expertos a la hora de seleccionar, particularmente en este problema, determinados artículos. ¿Por qué varios expertos acertaron o por qué yo acerté en seleccionar lo que los expertos también dijeron que era necesario seleccionar? Entonces, bueno, los expertos están de acuerdo, se lo mide mediante este capa y todo lo demás. Y luego también el intervalo de confianza y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es muy importante a nivel de metodología Prisma. Bien. Y luego también, pues ya habíamos dicho un conjunto de directrices, hemos visto rápidamente lo que es el checklist, ¿ya? Bueno, aborda varios tópicos, varias aristas, lo que es resultados, lo que es discusión y otra información necesaria, por ejemplo, el registro del protocolo, en este caso particular, o sí, no, sí, este de aquí. Mm, bueno, aquí está lo de las fuentes sobre las cuales voy a operar. El protocolo está registrado en nuestra área, no necesitamos usar Prospero, pero en otras áreas seguramente sí. Acá con que esté en OpenSci y en Framework es más que suficiente, pero en otras áreas pues se exige Prospero y otras cosas más, ¿no? No es el único, desde luego. Aquí dice el porqué y seguramente si están interesados pueden revisar más los pasos, paso por paso, cómo estoy llevando a cabo la selección sistemática, ¿ya? ¿Qué más? El diagrama es importante presentarlo, ya vamos a hablar del diagrama, pero déjenme ubicarlo aquí de una vez. ¿Ya? Ah, estaba aquí, ok. ¿No? ¿Eh? Ahora sí, el diagrama, el de aquí, ¿no? Ahí ya más o menos lo están viendo. Es un diagrama que también está disponible en internet, en la página que soporta esta metodología Prisma y todo lo demás. Pero básicamente tiene los siguientes elementos, ¿no? Registros identificados en la base de datos, registros tras eliminar duplicados, cuáles bases de datos, cuántos en cada una de las bases de datos y todo lo demás. Registros examinados por título y resumen, excluidos, ¿por qué excluidos? Eso es importante especificar. También anteriormente hay que especificar en la metodología cuál es mi criterio de aceptación, de inclusión y de exclusión y todo lo demás. Y finalmente cuántos han quedado y por qué los incluyo, ¿no? Muy bien, entonces vamos aquí. Em, Aquí está, ¿no? El criterio de inclusión, bueno, esta es la secuencia de búsqueda, ¿no? Esta secuencia lo usé en Scopus, me produjo estos resultados, en IEEE Explorer me produjo estos otros resultados, y esta otra secuencia lo usé en Google Scholar y me produjo estos resultados, el total. Entonces, ¿qué voy a incluir? ¿Por qué voy a incluir? Bueno, de acuerdo al criterio, contexto o población. Bueno, aquí describo y el por qué. Intervención, el dominio del contenido, salidas y todo lo demás, ¿no? Entonces, por cada criterio indico el por qué. También a nivel de exclusión, ¿no? Lo excluyo por población irrelevante. Bueno, ¿qué significa eso? Y el por qué. Y así sucesivamente, ¿no? Eso es importante. ¿Qué más? Bueno, ya hemos hablado de la metodología Prisma y luego estamos hablando de la metodología. No estamos hablando de los resultados. Eso ya es el tópico que van a revisar en la próxima masterclass, ¿no? Pero si les adelanto, bueno, usted tabula, usted luego discute y todo lo demás. Esa es una parte muy bonita. La discusión con respecto a trabajos previos o sobre un determinado tópico. Eso es una revisión sistemática, una revisión de un artículo basado en la metodología Prisma. Habíamos hablado de otro tipo de revisión, la revisión narrativa. Entonces, eso ya es repaso de lo que usted vio la masterclass pasada, ya como tal. Eso es algo muy básico como que normalmente se lo pone como trabajo relacionado, ¿ya?
incluso hay revisiones narrativas que tienen otros elementos, lo ponen en capítulo 3, perdón, sección 3. Bueno, ya eso es materia aparte. Aquí básicamente digo, mi trabajo aborda esto y existen estos otros estudios. Tengo que indicar por qué los he seleccionado. Bueno, porque se aproximan más. ¿Cuál es el objetivo, los principales hallazgos? Y esto es importante, ¿por qué se diferencian de la revisión, en este caso particular, la revisión mía? ¿Ya? Luego por ahí presento unos 2 párrafos de resumen y de análisis crítico y fin del asunto. Entonces, eso es una revisión narrativa que me introduce al tema o me motiva el estudio, etcétera, etcétera. Así que existen más revisiones y ya las vamos a explorar aquí en estos 4 ejemplos que me he apuntado, ¿ya? Para área económica, área humanista, área medicinal y todo lo demás, ¿ya? Muy bien. Entonces, continuamos. Hemos visto lo que es en todo caso, en a breve rasgo, una revisión sistemática, cómo se describe esa metodología dentro de un artículo de revisión sistemática. Muy bien, ya estamos prácticamente llegando a las 2/3 partes de la charla. Ahora vamos a hacer la diferencia entre lo que involucra describir la metodología en ingeniería y en qué se diferencia de la parte de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Entonces, en el enfoque de ingeniería, pues ya sabemos que es un ingeniero el que resuelve problemas prácticos mediante el diseño, construcción, optimización y evaluación de sistemas, procesos, dispositivos o estructuras. Dicho sea de paso, en un ambiente sistémico no hay la causalidad, simplemente es la interacción de los elementos. No es que A causó B, simplemente es que fue influenciado, por ejemplo, esto lo saben muy bien los médicos, una enfermedad o un síntoma no está asociado solo a una enfermedad, sino a una combinación, vamos a decirlo ahora sí, con álgebra lineal, una combinación lineal de varios factores, una enfermedad. Una enfermedad y asimismo, este síntoma no puede ser solamente una enfermedad, puede que sea de algunas enfermedades. Entonces hablamos de una combinación lineal de atributos o variables, ¿ya? Muy bien, en todo caso, estamos hablando de sistemas. Ahora sí hablamos de procesos, hablamos de dispositivos o estructuras, pueden ser puentes, edificios, puede ser un sistema de software, puede ser muchas cosas, la verdad. Énfasis en especificaciones técnicas y normativas, en el caso de gestión de calidad, en el caso de economía, bueno, me voy a regir por esta fórmula econométrica, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Cómo voy a validar mi estudio, etcétera, etcétera, todo eso, ¿no? ¿En qué normativa voy a usar para validar la bondad o la calidad de mi puente, por ejemplo? Importancia de prototipos, simulaciones y pruebas de campo. Ahí ustedes saben bastante, por ejemplo, en el caso de simulación, la importancia de Monte Carlo. Bueno, porque llega allí donde una simulación normal no llega, que ajusta todo a variables normales, ¿no? En cambio, en Monte Carlo ya me genera de mejor manera variables aleatorias, ¿no? Algunas siguen distribución normal, otras siguen otra distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso se justifica, ¿no? Esa es la importancia, por qué uso una simulación basada en Monte Carlo, etcétera. Importancia de prototipos, ¿por qué uso un prototipo impreso en 3D? Bueno, porque de esta manera consigo un material barato y todo lo demás, ¿no? Pruebas de campo, bueno, ahí ustedes saben mucho más. Luego viene la validación mediante métricas de rendimiento en el ámbito de Machine Learning, pues accuracy no necesariamente porque en datos no balanceados pues no va bien, es engañoso. El FG1 score va mejor, toma en mejor medida o mide de mejor manera eh, el rendimiento de mi modelo predictivo dentro de un ambiente de datos no balanceados, etcétera. Y eficiencia, pues puede ser eficiencia energética, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Eficacia, bueno, pues estamos hablando de que haga lo que tiene que hacer y eficiencia que lo haga en el menor tiempo posible, ¿no? Esa es la idea. Bien. Diseño en ingeniería, pues hablamos de estos tipos de estudio en ingeniería, así como habíamos hablado de los tipos de artículos. Vamos a hablar de diseño y desarrollo, hablamos también de optimización, validación experimental, simulación numérica, análisis de ciclo de vida, esto en el ámbito agronómico, ¿no? En la agronomía tiene estudios de ese estilo.
estudios de casos técnicos, en el caso de puentes, edificaciones y todo lo demás. Bueno, ya están los ejemplos, ¿no? Diseño de puente, optimización de un proceso químico. Sí, me había olvidado de la ingeniería química, importante. Validación de un algoritmo de control, en el caso de nosotros los informáticos. Simulación CFD de flujo de aire. Lamento decirles que no sé qué es esto, pero bueno. Y análisis de eficiencia energética. Esto sí se estudia también en mi facultad. Bien, especificaciones técnicas y materiales, igual que las vimos en informática. En ingeniería también es importantísimo describir paso por paso qué parámetros, qué estándares y todo lo demás, ¿no? Esto ya viene ya muy de estándares ISO y todo lo demás, ¿ya? Las normas, la composición de las propiedades, ingeniería mecánica, ingeniería de suelo, hay un montón ahí. Materiales térmicos, propiedades térmicas, mecánicas, eléctricas. Por ejemplo, este material es buen conductor, pero con una gota de agua se convierte, etcétera, todo lo demás. Yo puedo meter mi jarra a calentar en el microondas, normalmente no explota, pero por algún motivo esa agua se torna explosiva en esta determinada situación y el jarro explota y me vuela la mano, eso ya ha pasado a nivel mundial. Entonces, o el plasma tiene una situación bastante inestable, etcétera, etcétera, o se comporta inestable el uranio bajo estas condiciones, etcétera, etcétera, todo lo demás, eso ya la química, la física y todo lo demás, ¿no? Componentes, describir los modelos, fabricantes, tolerancias, eso es importante, la tolerancia al error, el rango de tolerancia. No voy a describir que no era tolerante, no, tiene que tener algo de tolerancia, ¿no? Capacidades, hasta dónde debe llegar, equipos de medición, la calibración y todo lo demás, eso es importante. El software ya hemos hablado mucho de ello, la verdad. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Se usó acero, y un sensor, ¿ya? Eso es importantísimo. Y bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Diseño, las fases típicas, simulación, construcción, experimentación. Y aquí hay otra más, despliegue, ¿no? En el ámbito de software es importante el despliegue. Y bueno, ¿cómo voy a medir y recolectar los datos? ¿Cómo voy a medir? A través de este instrumento, a través de estas métricas. ¿Cómo voy a recolectar los datos? Bueno, pues a través de encuestas, entrevistas, estudio etnográfico, análisis documental, etcétera, etcétera, y todo lo demás. Eh, Variables de entrada, variables de salida, bueno, eso ya ustedes lo conocerán mejor ahí donde ustedes se desenvuelven. Métodos de validación mediante comparativa, normativa, numérica, experimental, ¿no? En experimental, contraste con datos de laboratorio, numérico, comparación con modelos analíticos o simulaciones previas. Normativa, si cumple determinados estándares de calidad. Y benchmarking, pues, si por ejemplo mi iPhone tiene el aplicativo para el iPhone tiene mejores características que un aplicativo similar para el mismo iPhone o para Android, etcétera, etcétera, etcétera. Si mi dispositivo para virar páginas funciona mejor que aquellos que ya existen en la literatura. Y ahí vamos otra vez a un ejemplo, ¿no? Bueno, mientras carga el ejemplo, no puedo mostrarles, está muy lento. Les iba a mostrar el diseño de un brazo robótico, básicamente, que ayudaba a pasar páginas para personas de temblor esencial y que sufren Parkinson en el otro caso. Personas que tienen temblor básicamente en sus manos. Entonces, como hay libros que no están digitalizados, son libros antiguos y ellos pues también les gustaría leer, entonces se diseñó un brazo robótico usando una determinada tecnología y se comparó con un brazo existente que no era brazo, perdón, era un pasapáginas, pero que lo hacía de otra manera. Entonces se lo comparó, se midió el número de errores y todo lo demás, se hizo un benchmarking básicamente. Bien, análisis de datos, análisis de sensibilidad, análisis de incertidumbre, optimización multiobjetivo. Esto es algo muy bonito, la verdad. Ahí hay muchos algoritmos evolutivos y todo lo demás. ANOVA y todo lo demás. Y diseño, análisis de errores y tolerancias, ¿no? Bien, avanzamos. Eso nomás para mencionar. Aquí hay un ejemplo. Se construyó una metodología pobre, sería decir, se construyó un prototipo de puente y se probó con pesos para ver cuánto aguantaba. Eso es como
un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, ¿no? Y como veía que no resistía, fueron a llamar a otro elefante. Esa es la idea. No, tengo que ser más específico, el por qué. ¿Por qué se construyó un prototipo? Bueno, porque es muy costoso, costaba esto, ta. Se probó, bueno, se probó porque se vio que era factible. Probarlo allí significa probarlo acá con este ajuste, tal, en el ambiente real, etcétera, etcétera. Se hizo una ponderación, se hizo un escalamiento, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, aquí está bien descrito. Este es un ejemplo. Se diseñó un puente tipo Warren, ta. Se aplicó una carga incremental. Entonces, los saltos o el incremento está bien definido. El instrumento de medición también está definido, ¿ya? Y luego se lo comparó con otro modelo, en este caso que también está definido, ¿ya? Muy bien, ahora avanzamos al penúltimo tópico, que es las ciencias sociales y humanidades. Bueno, pues ustedes tienen lo que es cualitativo, cuantitativo, métodos mixtos, entrevistas, grupos focales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas técnicas que ustedes y muchas más que ustedes conocen, ¿no? Hay fuentes primarias, secundarias, archivos históricos, normas, manuales, corpus textuales en el caso de la Biblia, ¿no? Si vamos a hacer un análisis literario o la crítica literaria. Métodos, filología, hermenéutica, crítica de las fuentes, análisis del discurso. Acá hay un ejemplo, ¿no? Se realizó un análisis hermenéutico de los discursos políticos de la transición española consultando el Archivo Histórico Nacional de la Biblioteca Nacional y aplicando categorías derivadas de la teoría del discurso de Foucault. Si me cogieron de un hilo porque no sé qué significa eso, pero filosofía seguramente lo conocen, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos a ver un ejemplo antes de entrar a la parte ética de los cuatro ejemplos, que si quieren se los puedo pasar. Vamos a ver un ejemplo. Revisión. En la metodología Prisma tienes que hacer preguntas de investigación. Bueno, eso sí ya lo vieron. Claro, eso se lo muestra en la sección uno, las preguntas de investigación. Por eso no lo he revisado el día de hoy. Muy bien, vamos con un ejemplo cualitativo. En este caso, este es un estudio de caso y vamos acá a una entrevista. Wow, esto está publicado recién. Material fresquito. Muy bien, dice beneficios y barreras para formar empleo en prisioneros, ¿no? Employee informer, perdón. Mm. Emplear formadores de prisioneros, capacitadores en, bueno, eso de ahí, vamos rápidamente nomás. Bien, en todo caso, vamos a revisar la parte de la metodología. Esta es las características de los participantes. Un ratito. Bien, estos son los participantes. Perdón, me he saltado mucho. De aquí. Ya, aquí está. Participantes y procedimiento. Entonces, ¿cuál es el propósito? En este caso, fue conducido a las fechas. Involucró 30 participantes, 15 de esto y 15 de lo otro, ¿no? En este caso, ¿cómo fueron seleccionados? Eso es importante. En mis artículos también está, ¿no? Hasta ahí todo bien. Y aquí ya describe cómo se realiza el procedimiento, ¿no? Por eso dice procedure. Prior to each interview, previo a cada entrevista, esto respondieron, o los entrevistados, se les proveyó pues una descripción estandarizada del trabajo de calle ejecutado por los prisioneros, los formadores de prisioneros, incluyendo el alcance, el objetivo y las tareas típicas. Esto, la intención era asegurar un conocimiento compartido de los conceptos y reducir el sesgo interpretativo, ¿no? Eso es. Muy bien.
¿Cómo se midió la saturación de datos, ¿no? ¿Cómo fueron conducidas las entrevistas? Por teléfono, vía plataformas online. También podrían haber sido conducidas si fueran encuestas por Google Drive, Google Forms, etcétera. Y en persona, dicen, ¿no? Duración entre 45 y 2 horas, participación fue voluntaria. En este caso hubo eh, ya vamos a ver la parte ética, pero ya la adelanté en antes en los ejemplos. Si hubo un consentimiento verbal informado, ¿no? Consentimiento informado verbal. Todos los entrevistados, las entrevistas fueron grabadas y transcritas mediante palabra a palabra, analizadas mediante análisis temático. Ahí ya estamos en la parte humanidades, ¿no? Y todo lo demás. Luego, tres investigadores generaron codificaciones de categorías independientemente, las cuales pues se discutieron y se integraron a un framework de codificación compartido correspondiente a las áreas de investigación principal. Y en este caso fue aprobado por el Comité de Ética, aunque aquí no dice el código ni la institución, eso debería decirlo, supongo yo que dice al final. Estamos en la página 4, pero vamos a ver al final, seguramente lo dice. Aquí está el código, ¿no? Comité científico de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Lublin en Irlanda, ¿no? En este caso, no, Lublin, perdón, esto es Polonia. Esto es Polonia. Eh, bien, vamos a la página 4 de una vez. Volvamos a la página y poco más. Se me queda un poco este ejemplo. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? También deben incluir como anexo esa en las preguntas de la encuesta. No veo que la incluyan. Mm, bueno, ahí sí faltaría, este artículo faltaría, la verdad, tener algunas cositas más. Y de ciencias sociales, claro. A mí me hubiera gustado ver aquí, por ejemplo, las preguntas que se hicieron, el por qué, y la validación de ese instrumento, más cosas. Sí, sí, faltó. Pero bueno, en todo caso, esa es la idea, ¿no? Estamos hablando de fuente primaria, no, aquí sería ciencias sociales, entrevistas, eh, el análisis cualitativo. Bueno, en este caso, la calidad la evalué con investigadores, expertos, etcétera. Eso también dice ese artículo que les he mostrado de ejemplos. Y en humanidades, vamos a ver. mm, sí que se me ocurre un artículo, pero vamos a buscar, por ejemplo, teología, vamos a buscar. Yo por ahí lo descargué. Bueno, me está demorando el internet hoy día. Teology, Imago Dei. Y este es. Perfecto. Esto es un artículo de humanidades, ¿ya? Entonces, ¿cómo queda el concepto de la imagen de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios en el ámbito, en la era de la inteligencia artificial? Desafíos y oportunidades para una teología enganchada con la ciencia, ¿no? En este caso, hay software que permite o herramientas que permiten preparar mejor un mensaje, una exposición bíblica o un estudio bíblico, un estudio devocional y todo lo demás. Y lo puedo descargar, sí, seguramente. Ujú, puedo descargar. Será el documento. ¿No? Volumen 1, ¿no? Madre mía. Bien, vamos a describir cómo se realiza ese análisis. En este caso es de humanidades, ¿no? Mm, perfecto, aquí está la sección 1, introducción, eso ya lo vieron, ¿no? Bien.
Este artículo reflexiona sobre cómo el progreso de la IA generativa podría impactar en el entendimiento de la distinción humana en la teología cristiana antropológicamente, tradicionalmente encapsulado en la noción de que humanos son creados a imagen de Dios. ¿Ya? No dice el tipo de análisis que va a hacer, al menos no lo puedo sacar rápidamente, pero bueno, habría que revisar. La verdad que me salió mal ese ejemplo, pero bueno, por cuestión de tiempo lo vamos a dejar ahí. Pero este es el tipo de descripción metodológica que se debería dar en artículos de humanidades, ¿no? ¿Cuáles son los métodos, el porqué, la justificación y todo lo demás, ¿no? Aquí hay un ejemplo pequeñito. No he podido darles lamentablemente un ejemplo así, bien vivo, en vivo. También es un área que no domino. Muy bien, aspectos éticos. Ya les he presentado el caso de una investigación básica, muy básica en el ámbito de mi área de estudio, ¿no? Que es el desarrollo de sistemas y por supuesto para mejorar la alfabetización sanitaria o para mejorar la adquisición de habilidades de definición de requisitos o para mejorar los modelos predictivos, etcétera, todo lo demás, la exactitud de los modelos predictivos, el rendimiento y todo lo demás. Entonces, hemos visto ese ejemplo de consentimiento informado, que puede ser verbal o puede ser en este caso por escrito. Hablamos de investigación con humanos y voy a usar una determinada tecnología, en el caso de odontología, por ejemplo. Entonces, necesito el consentimiento por escrito. Pero si es una cosa como muy de encuesta y no voy a hacer ninguna intervención médica, una inyección o ponerle algo a la persona. Entonces bastaría con consentimiento verbal, en algunos casos eso es admitido y en otros casos pues igual tiene que ser por escrito. Aprobación del comité de ética, ya vimos ese ejemplo, confidencialidad de los datos tienen que ser anonimizados, todo lo demás. Hay algún asunto de bienestar animal, yo ahí solamente tengo un artículo de veterinaria, pero era una revisión sistemática, así que no entiendo bien ahí el asunto, pero en la Universidad de Guayaquil tiene normativas, tanto para investigación sobre animales como para investigación sobre seres humanos. Son dos normativas, tienen que respetarlas. Y declaración de conflictos de interés. Si promuevo el uso de Botox para el asunto de la migraña, pues sí que tengo un conflicto de interés con otros fármacos que están siendo usados para aliviar los síntomas también. Y bueno, aquí otra vez hablamos de ingeniería, cumplimiento de normas y más cosas, ¿no? Sí que quiero revisar con ustedes, bueno, sostenibilidad, esto más que todo en Europa, la onda de la ecología y todo lo demás, y responsabilidad social, los objetivos de desarrollo sostenible 230, perdón. Quería revisar con ustedes también cómo se justifica en el caso de un estudio, dejen cerrar todas las demás pestañas, y ya estamos llegando al final, ¿eh? Solamente unos cuantos minutitos, no se preocupen. Uf, no, 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 está demasiado pesado. Vamos a la parte final, cómo se justifica el hecho de haber llevado a cabo este estudio sobre datos retrospectivos. Entonces, a ver, esperen. Esto está mejor. Chévere. Bien, entonces voy a seleccionar pacientes, pero en este caso no es que voy a seleccionar pacientes en vivo, simplemente voy a acceder a sus datos. Como son pacientes que ya se han tratado y se han ido a sus casas y todo lo demás, estoy colectando datos de forma retrospectiva, lo estoy indicando. En este caso, ¿cómo lo hago? A partir de que, bueno, de revisión de historial médico de pacientes con esta enfermedad y mediante el tratamiento mediante Botox. Aquí digo la parte química, digamos, o medicinal, pero no digo la marca, ¿no? Esto aquí se hizo en la unidad, perdón, en dos unidades de problemas de dolor de cabeza en dos hospitales. ¿Qué muestra hice para evaluar que perdón, qué prueba hice para evaluar que los datos recopilados, pues, más o menos son homogéneos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estamos en la parte ética. Bien. Entonces, para esta finalidad, esto fue aprobado por el comité de ambos hospitales bajo los documentos tal y cual que son provistos como material suplementario y más cosas, ¿no? Entonces, esa es la parte ética. Ya habíamos visto el otro caso que era la parte ética, pero para un estudio sencillo, mientras que acá, como ya me estoy metiendo un poquito más
con datos medicinales, pues ahí sí tengo que justificarlo un poquito más, ¿no? Y en esos documentos está justificado, salvo que ahorita no tengo bien el internet, pero está justificado que al ser datos retrospectivos, no involucra riesgo en los pacientes como tal, los datos están anonimizados y todo lo demás. ¿Ya? Bien, ahora para concluir, estas pautas de conclusión. Errores comunes a evitar, confundir metodología con resultados. Mientras voy presentando qué técnicas, ya voy presentando los resultados obtenidos. No, no hay que confundir. Incluir la discusión en la metodología. No, eso va. La elección de un método, sí. Lo que tenga que ver con elección de un método con otro método, sí. Y para eso, de hecho, no va ni siquiera en la metodología, sino que tiene que ir en la motivación, ¿no? El por qué voy a escoger este método para estudiarlo. En la metodología digo, bueno, es verdad, he dicho de antemano que he escogido este método, pero voy a compararlo con estos otros métodos para sacar mejores conclusiones, ¿no? Ser demasiado vago genérico, ya habíamos visto. Vamos a probar la bondad de este puente y ya está. O sea, no, tengo que decir con qué normativa, cuál es mi estándar, qué valores admitidos, cómo va a ser el paso o el salto, digamos, aumentando cada 10 kilogramos en cada iteración, etcétera, ¿no? Olvidar aspectos éticos, no justificar la elección de las pruebas estadísticas. Si es una distribución normal, perfecto, una test student. Si no sigue una distribución normal, entonces, ahora, para saber si sigue o no sigue una distribución normal, entonces hago una prueba de bondad de ajuste y todo lo demás. No mencionar el software utilizado, ni la versión de Gemini, ni ChatGPT, ni R, etcétera, etcétera. Eso es pésimo. En ingeniería, omitir especificaciones técnicas, normas o tolerancias. Y en este caso, pues, recordemos que una metodología impecable da mayor credibilidad científica. Estamos hablando de Open Science, ¿no? Que todo sea replicable, que todo sea demostrable. Bien, y como resumen y conclusión, pues la metodología debe responder cómo se diseñó el estudio y en este caso sobre quién y sobre qué se estudió, qué se midió y con qué, cuáles son los instrumentos, técnicas y métricas, cómo se analizaron los datos, en este caso, pues mediante qué pruebas, estadísticas, más que todo la parte inferencial, les había dicho, y qué aspectos éticos y normativos se consideran. ¿Ya? Muy bien, y esta es la conclusión, la metodología es la firmada del rigor del investigador. Muy bien, y eso es todo lo que quería abordar en esta charla con ustedes. ¿Cómo está? Bien, vamos a continuar con las preguntas. Damos paso a la compañera Roma Lalama, que sí tenemos. Ok, bueno, solamente felicitarlo a nuestro compañero Franklin Parrales, muy orgullosa de tener investigadores de esta categoría que tienen pues importantes investigaciones publicadas pues en WOS, Cuartil Q1, etcétera, etcétera. Sí, me llamaba la atención la metodología Prisma. A este respecto, ¿hay un software, es pagado o creo que le entendí que se lo podía descargar? Quizás un poquito más me ayuda con eso, por favor. No, no hay como tal un software. Lo que hay es unos repositorios, digamos, de protocolos, ¿no? En este caso, en el ámbito médico se conoce Prospero, ¿ya? En el ámbito de informática, pues se puede usar Open Science Framework, que también existe, ¿no? Pero sí que es cierto que más difundido es Prospero, en donde tú publicas el protocolo para revisión de sistemática siguiendo la metodología Prisma, generas un número, o en el caso de Open Science Framework, pues generas un enlace. En el caso de Prospero sí que generas un número. Bien, sí que puedo presentarles una revisión sistemática en área medicinal, en este caso veterinaria, un artículo publicado recientemente también y fruto de un trabajo de titulación. Siempre eso es bueno, colegas, compañeros, que los trabajos de titulación los publiquen en Impacto Mundial para beneficio de ustedes, de la Universidad de Guayaquil y todo lo demás, ¿no? Bien, en todo caso, yo lo que decía es que
tiene que registrarse para la reproducibilidad y replicación del estudio el protocolo dentro de estos repositorios, ¿no? En este caso, repito, en nuestro ámbito de inteligencia artificial y todo lo demás, yo al menos personalmente me inclino por Open Science Framework, pero sí que en ámbito veterinario, odontología, medicina, que ya tienen que ver con otras cosas, eh, eh, también se puede registrar o se promueve más el uso de Prospero, ¿no? Bien, en todo caso, esta revisión sistemática, pues aquí tiene registrado su protocolo y esa es la idea, ¿no? No es como tal descargar o ser de pago. En este caso, esta es gratuita. No sé si Prospero sea de pago. Yo personalmente, repito, esa área de Prospero no la domino y tampoco conozco si sea de pago o no, pero OpenScience Framework sí que es gratuito, ¿no? Y eso tiene que estar indicado aquí en la metodología. También habíamos hablado de las estrategias de búsqueda, las bases de datos que voy a usar. También habíamos hablado de números de estudios, número de estudios extraídos de cada base de datos, por cada categoría, los criterios de exclusión, y esto es importantísimo, este diagrama. Estos diagramas y ese checklist que les mostré, todo eso se encuentra disponible en la web. Usted busca Prisma Checklist y le sale en inglés, en español, eso abunda como la pera. Y vamos a poner aquí Prisma Diagram Flow, diagrama de flujo, está hasta en español. Entonces usted viene, lo descarga y está en la página de Prisma mismo. Lo que pasa es que no me están dando bien las páginas web a mí personalmente el día de hoy, ahora mismo. ¿Ya? Eso sería. Perfecto. Sí, gracias. Y una segunda preguntita, dado lo que me dijo, nos indicó que usemos los trabajos de titulación. A este respecto, hay buenos trabajos de titulación. Tengo que trabajar el artículo con los estudiantes porque muchos se van y ya se desconectan. O lo puedo usar y lo cito como autores, coautores. ¿Cómo se maneja la parte ética? Bueno, a ver, lo suyo sería ponerlos como autores o coautores en este caso, ¿ya? Porque ellos han hecho una parte del trabajo, obviamente, bajo la dirección de usted, ¿no? Ya. Efectivamente ellos se van, pero la idea es cuidar eso justamente, ¿no? Que antes que se vayan, incluso antes que sustenten, la señorita a duras penas sustentó el día de ayer, con lo cual antes de graduarse ya tenía publicado el artículo de impacto mundial en primer cuartil, eso es lo que se busca, ¿no? Y Ya. bueno, pues eso es lo que se busca y si es un material, pues tener respaldo de ese material, si es un software y ya de ahí no sé, pues no Ok, se va a tener un respaldo de un ok, puente, ok, ¿no? Pero ok. hay cosas que se Sí, pueden y hay cosas que no se pueden, ¿no? Pero en cuanto se ya. pueda, eso ya hay que moverlo como tutores de titulación y todo lo demás, estar pilas con eso, Y eso lo hacen en 16 semanas. debería. En 16 semanas. O sea, antes de que sustenten ya está listo el artículo. Así es, debería, se puede. Ujú. Ok, perfecto. Eso nos motiva. Muchas gracias. De Miss hecho, Lucy, escuche, ujú. eso lo estuvimos hablando hace 2 días. Perfecto. Muchas gracias. Más preguntas, si no, pues muchas gracias a todos y ya será para una Sí, futura estoy ocasión. viendo, sí, está viendo si había alguna otra pregunta de algún compañero. En todo caso, agradecemos al doctor Franklin Parranes Bravo por toda su valiosa exposición. Sobre todo, también invitar a los compañeros para continuar en los masterclass que continúan la próxima semana, el día martes y el día jueves. Miss Lucy tiene una La compañera pregunta. Lucy. Sí, sí, aquí está la. Sí. Muchas gracias, mi estimada doctora María Daniela, y muchas gracias también felicitar también de igual manera a nuestro expositor el día de hoy, el doctor Franklin Parrales. Gracias por las contribuciones y por todo lo que nos ha manifestado, que nos alienta justamente a poder aprovechar al máximo ese contenido que sin lugar a duda es de mucho interés para la comunidad científica a través de nuestros tesistas como tal. Una consulta muy particular. En diciembre del año pasado sustenté mi tesis doctoral. Una de las partes de la parte metodológica que apliqué fue justamente el análisis BCI
en relación a lo que es interfaz computador-cerebro, aplicado obviamente a la parte de marketing, neuromarketing. Desde su punto de vista como experto en esta parte del mundo del Scopus, alto impacto, ¿cuál revista usted me recomendaría desde este punto de vista que es la parte informática? Le agradecería inmensamente, porque estoy justamente redactando para poder elevar a artículos de alto impacto la tesis, 3 artículos, es la idea que sale. Muchas gracias. Mm, lamento decirle que no domino el tema, no podría recomendarle como tal una revista así específicamente en esa área de neuromarketing. Mm, le mentiría si le digo, a ver, vamos a esta revista. No, no. Pero seguramente habrá esa charla, ¿no? En un futuro, ¿no? En la cual se dará ese seguimiento o lo tienen dentro del curso como tal, ¿no? Yo desde luego, yo más me desenvuelvo, si se dan cuenta, esta parte humanista, ciencias sociales, no me desenvuelvo. A duras penas la medicinal en cuanto tenga que ver con alfabetización sanitaria, en cuanto tenga que ver con predicción de tratamientos, resultados terapéuticos, a varias infiltraciones, esta parte es más relacionada con lo nuestro, ¿no? Lo informático. Yo sí le recomendaría que busque en Web of Science, eh, así, sobre el tópico, ¿no? Y luego a partir de ahí vea publicaciones, obviamente en Web of Science, y de ahí se seleccionan las revistas, pues, ¿no? Pero más no le podría decir porque, repito, no domino el tópico de neuromarketing ni del estudio que planteó hace unos minutos. Ok. Ya nos dejó tarea la Miss Lucy. Vamos a revisar un poco qué se puede hacer en cuanto a lo que nos está solicitando. Y bueno, también agradecerle al doctor por todo el espacio que nos ha permitido y nos ha acompañado en esta tarde. En nombre del Decanato de Investigación, Desarrollo de Innovación y la Coordinación de Investigación y Gestión del Conocimiento, la Jefatura de Cultura, muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos el día martes. Un abrazo fraterno. Muchas gracias.